Como les decía al inicio, hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco ha querido que este tercer domingo del tiempo ordinario sea denominado así. Hay precisamente en los textos que acabamos de leer y escuchar, ojalá todos hayan estado atentos, hay bastante riqueza, ¿no? Para comentar y reflexionar. Bueno, vamos un poco por partes. Si nosotros nos decimos cristianos y católicos, no es a raíz de una creencia, como algunos dicen. No, nosotros estamos siguiendo el testimonio de algunos que conocieron la palabra hecha carne. Por tanto, por favor, destierren de su vocabulario la palabra creencia. Fuera, eso no es bíblico, tampoco es cristiano ni católico. Nosotros no seguimos creencias. Creencia es que cuando tú pasas por debajo de una escalera te va a ir mal, eso es creencia. Creencia es que si se te cruza un gato negro vas a tener mala suerte todo el día, eso es creencia. Creencia es que si se te derrama sal en la noche ya fuiste. Creencia es que esas son supersticiones, cosas a mi juicio absurdas que mucha gente cree, ¿no? Pero esas son creencias. Nosotros no seguimos creencias. Esto se llama seguimiento de un testimonio. Esto es importante, hay que diferenciar porque a veces somos católicos pero somos recontra supersticiosos, ¿no? Pues bien, antes de que se me duerman, eso es importante distinguirlo. Nosotros no seguimos creencias. Nosotros seguimos el testimonio de personas que han conocido la palabra hecha carne, Jesucristo. Esas personas que conocieron directamente la palabra hecha carne que se llama Jesús, esas personas históricamente han vivido. Esas personas se pasaron unas a otras, pasaron a las primeras generaciones de cristianos ese testimonio oralmente. Así como yo en este momento les estoy hablando, tratando de hablar a ustedes, que espero que me escuchen, ustedes reciben y eso se lo pasan a otros y a otros y a otros. Ese pasar el testimonio de unos a otros tiene un nombre muy particular, que es con mayúscula, tradición, que viene de la palabra latina tradere, que significa entrega. Me entregan. ¿Qué cosa me entregan? El testimonio. Ahí es donde se une testimonio y tradición. Nosotros hemos visto a la palabra hecha carne. Los que lo vieron en primer lugar, por ejemplo, los apóstoles, lo pasan a sus discípulos, es decir, entregan el testimonio y se comienza la tradición de un testimonio. No estoy hablando de tradiciones, es otra cosa, que en mi pueblito hay la tradición, no, eso es otra cosa. Estoy hablando de tradición con mayúscula. A eso se le llama tradición. Entonces, nosotros creemos en el testimonio de los que han vivido con la palabra hecha carne Jesucristo. ¿Y cómo se nota esto? Pues bien, hoy en el Evangelio que hemos leído y escuchado, San Lucas dice una cosa muy interesante. ¿Qué dijo? ¿Alguien estuvo atento acá? Muy bien, perfecto. Todos estuvieron atentos. Entonces, ¿no? Eso, excelente. Todos ustedes son atentos, han estado pilas, son lo máximo. Bueno, Lucas, por si alguien de repente no se acuerda, dice, después de investigar diligentemente, consultar las tradiciones transmitidas, se refiere a la tradición, que primero, por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio. O sea, Lucas es una especie de investigador. Él no está escribiendo que ayer tuvo un sueño. No, eso puede ser fantasía también. No, aquí Lucas está diciendo que él ha investigado diligentemente con esos que han vivido con la palabra hecha carne, ha recogido testimonios
como todo investigador intelectual honesto, tiene que contrastar testimonios, tiene que comparar testimonios, tiene que comparar fuentes, tiene que ver si esos testimonios son congruentes y luego de eso se pone a escribir. Eso es lo que hacen los intelectuales verdaderos. Los otros copian y pegan, ¿no? Ya, entonces, después de comprobarlo todo desde el principio, dice Lucas, he resuelto escribir. Y ahí nace el Evangelio de Lucas. Él pone por escrito lo que le han dicho los que han estado con la palabra hecha carne, que se llama Jesucristo. Muy bien, hay un cristiano aquí. Entonces, después de ordenar todo ese relato, nace lo que hoy llamamos Evangelio de Lucas. Así que no me hablen de creencias. ¿Ya? Y dice, para que conozcas, ¿qué cosa? La solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, hijito, a ti no te hemos contado de que ayer vino un ovni en la noche, se estacionó en el jardín y vino un... Por favor, no estamos para eso. Aquí está hablando Lucas de la solidez de la doctrina que tú has recibido. O sea, no es que yo me tomé 3 piscos y empecé a ser iluminado. No, no es eso. Investigado la solidez de las doctrinas que tú y yo hemos recibido. Pues bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a su pueblo, ¿cómo habla? Antes, o sea, cuando Dios habla a su pueblo, ¿cómo habla? Por medio de sus profetas. Ajá. Pero eso es palabra humana. Eso es palabra humana. Pero, Dios cuando habla a su pueblo lo hace por medio de palabras humanas. No, yo no creo en la Biblia porque es palabras humanas. Así siempre dice, ¿no? El borrachito que dice, si yo hubiera nacido en Arabia sería musulmán. No, esa es conversación de borrachos. No, es verdad. Dios habla por palabras humanas, pero por palabras inspiradas. La Biblia son palabras humanas, estoy leyendo. Ustedes, ¿cómo entonces hubieran entendido la palabra de Dios si no hubiera sido humana? A ver, ¿ustedes saben un lenguaje sobrehumano? ¿Saben hablar un lenguaje sobrehumano? Si con la justa sabemos jerga. Y hasta a veces hablamos mal el español, hay que ser sinceros. Yo tengo que corregir siempre a algunos, ¿no? Oye, esto es con B grande, no con B chica, le digo. No sabemos. ¿Y Dios para hablarnos va a utilizar un lenguaje divino? Tiene que utilizar un lenguaje humano, pues así como tú con tus hijos chiquitos dices, mira, papita, papita. Tienes que incluso inventar tu lenguaje y él también tiene su lenguaje y tú le entiendes más o menos. Tú te adaptas, tú te pones al nivel de esa criatura. Dios para hablar a su pueblo tiene que hablar un lenguaje humano. ¿Cuál es el problema? Ay, no, yo no creo en la Biblia porque es palabra humana. Sí, es palabra humana, pero palabra humana inspirada por Dios para transmitir un mensaje de salvación. Así que cuando les digan eso ya saben qué cosa deben repetir, deben responder, ¿no? Pues bien, sí, palabra inspirada por Dios, ¿para qué? Para transmitirnos el mensaje de la salvación. ¿Cómo te vas a salvar? Ay, no, yo me salvo a mi manera. Disculpa, pero oye, esta es una sabiduría de más de 2000 años. ¿Tú eres más sabio que estos que han escrito durante más de 2000 años? ¿Qué te crees? ¿Sangre azul? Eres lapicero, ¿no? Pues bien, entonces es palabra humana, palabra inspirada. Sí, palabra inspirada por Dios, palabra de Dios. Eso es la Biblia. Ay, no, pero yo creo mejor en lo que dice el documental de la BBC que ha sacado, ¿no? El documental de History, ayer he visto, eso yo lo creo más. Bueno, eso ya es tu caucao. Pero Dios ha hablado por esta palabra. No, en el YouTube dice otra cosa. Bueno, que digan lo que quieran. YouTube puede decir 15,000 cosas, pero esta es la palabra de Dios. Es importante por eso abrirnos a la palabra, porque este es el camino de la salvación.
No, pero mi amiga, la vecina, dice otra cosa. Tu amiga, la vecina, puede decir lo que quiera. De repente fuma marihuana y tiene otras revelaciones. Pero esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Es importante, y remarco esta idea, queridísimos hermanos, porque hoy en día hay gente que cree pues, en cualquier cosa que da risa. Disculpen, pero es que da risa lo que algunos dicen, ¿no? Hay varias personas que han repartido papelitos por una zona de Lima donde dicen que Dios es mujer, ¿no? Sí, me lo han dicho gente así de saco y corbata. Dios es mujer. ¿Dónde ha visto usted, no, el papelito? Papelito va a valer más que esta sabiduría de más de 2000 años. Oye, ubícate. Ubícate. Esta es una sabiduría atestiguada 1001 veces. ¿No? Esto es increíble, ¿no? Pues bien, la palabra de Dios hecha carne, ¿cómo se llama? ¿Son musulmanes ustedes? ¿Cómo se llama la palabra de Dios hecha carne? Jesucristo. Oigan, todavía lo dudan. Jesucristo. Son muy tímidos ustedes. La palabra de Dios hecha carne se llama Jesucristo. Y Jesucristo, que es palabra hecha carne, es la palabra, es el verbo, como rezamos en el Ángelus, el verbo se hizo carne. Jesús es el verbo que se hace carne. El verbo, miren ustedes para que quede bien remarcado, va a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, entra en la sinagoga, es día sábado, y le dan para leer la lectura. Le dicen, no, así como a veces algunos entran a la iglesia y le dicen, hermanito, por favor, no ha llegado el lector, ¿podría leer? Ay, mis lentes, ¿no? Es la clásica. Entonces, pero no, en este caso Jesús no usaba lentes, tampoco los necesitaba, y si llevaba, si es que necesitaba, entonces entró y le dan un rollo. Ahí no habían libros en ese tiempo, ¿no? Un rollo, desenrolla, y sus ojos se posan sobre el texto que él lee. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Ese es un texto fundamental del profeta Isaías. El profeta Isaías escribió 600 años antes de Jesús. ¿Y Jesús qué cosa dice después de leer el texto? Hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Miren ustedes, qué impresionante. Aquí hay todo un juego de niveles de la palabra, ¿no? Es la palabra hecha carne, que está leyendo la palabra de Dios, interesante, pero más todavía, la palabra hecha carne, que al leer la palabra hecha de Dios, escrita hace 600 años por un hombrecito que se llamaba Isaías, profeta, que escribe de Dios en palabras humanas, lee esa palabra y dice, hoy se cumple. Qué impresionante los niveles de dinamismo de la palabra de Dios. Qué interesante. Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús es la palabra, Jesús es el ungido. Repito, hermanos, es muy necesario que conozcamos la palabra, porque como decían los primeros padres de la iglesia de los primeros 3 siglos de la fe cristiana, quien no conoce la palabra de Dios no conoce a Jesucristo. Voy a repetir, y ojalá eso les duela. Quien no conoce la palabra de Dios no conoce a Jesucristo. ¿Y saben qué? Les doy una noticia. Quien no conoce a Jesucristo no puede tener salvación. Pero se lo digo para picarles, para que empiecen a leer la palabra, hermanos. Porque muchos de nosotros católicos somos recontra perezosos para leer la palabra. No, yo creo en Diosito, eso basta. Ya está. ¿Lee usted su Biblia? Sí, tengo. ¿Dónde está la Biblia? Somos recontra perezosos para leer la palabra. No nos gusta. En principio somos una civilización que no lee, ¿no? No lee, en principio. Y más si se trata la palabra, peor todavía. O sea,
el que lee la palabra aquí en Perú ya es casi un santo. Que la verdad, no hay tiempo, no hay ganas, no hay entusiasmo, no hay Biblia. Es increíble que Dios hasta nos pone bien fácil el asunto, ¿no? Porque ahora casi todos usan celulares. Hasta los chiquitos están con el celular en la mano. Descárgate un aplicativo de la palabra de Dios, pues. No seas perezoso. Hasta eso se puede hacer. Gratis todavía. Descárgate Biblia de Jerusalén, descárgate Biblia católica, descárgate Catecismo en la iglesia. Descárgate, pues, en vez de tanta cosa absurda y tonta que algunos se descargan. Ay, no, que este es mi aplicativo para fotitos, ¿no? Ay, para mi sonrisita, ay, para verme más guapo, más guapo. Descárgate la palabra, hombre. Es importante esto, ¿no? O sea, que le agarremos un poco más de cariño a la palabra de Dios. De verdad, somos un poco analfabetos de la palabra. ¿Saben ustedes por qué pululan un montón de sectas que te afirman tontera y media? Porque la gente no lee la palabra. No leen. Nosotros mismos no leemos. Les aseguro que aquí salimos de la misa y nos encontramos con un grupo de testigos de Jehová. A algunos de ustedes se los almuerzan en 5 minutos. Les aseguro, ¿eh? Los convencen en 5 minutos. Y el próximo domingo ustedes ya no vienen. Y van a decir, no, es que cuando yo iba a la iglesia nunca me hablaban de la Biblia. Mentiroso, sí te hemos hablado. Lo que pasa es que tú estás durmiendo, eso es lo que pasa. Qué poco nos interesa la palabra. Qué poco. El juego del calamar sí nos interesa. La palabra, aburrido. Aburrido. Qué feo, ¿no? Qué feo. Qué importante es que nos guste la palabra. Y Jesús dice, pues, que Él es el ungido y es el cumplimiento de la palabra. ¿Para qué sirve la palabra, Padre? Para que te salves. Quien no conoce la palabra de Dios no se puede salvar. Yo creo en Diosito. A ver, ¿qué me dices cuando me dices que crees en Diosito? Que existe. Ajá. ¿Sabías tú que el diablo también cree que Dios existe? Tienes la misma fe del diablo. ¿Y sabes qué? El diablo no se va a salvar. Está condenado. Estás al mismo nivel. No, pues yo soy bueno. Pero tienes que ver la palabra para que te diga en qué cosas tienes que ser bueno y qué cosas tienes que evitar. Porque si no, eso de que yo soy bueno y no hago mal a nadie puede ser muy engañoso. ¿Cuánta gente después de leer y meditar la palabra se da cuenta de sus pecados? Conozco un montón de gente que me dice, Padre, ahora que he empezado a leer la palabra cotidianamente, a hacer la lección divina, me estoy dando cuenta. Ah, mire, ¿y usted qué creía que era santa? Usted ya estaba pidiendo beatificación al Papa. Exijo ser beatificada. Ah, mira, qué buena, qué santa. Y ahora que empezó a leer la palabra, resulta que se ha dado cuenta que era un desastre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. El otro señor que se creía un santo, un súper santo, que no tenía ningún pecado y por eso no se confesaba hace 45 años, cuando empieza a leer la palabra se da cuenta de que está embarrado de pecados. ¿Qué es eso? Es la acción del Espíritu Santo. Por eso hay mucha gente que no quiere leer la palabra, porque sabe que cuando va a leer la palabra va a tener una impresión muy fuerte y no quiere convertirse. Qué importante es leer la palabra, queridos hermanos. Yo les recomiendo esto. En lo personal, pues yo he experimentado mayor madurez de fe cuando me he abierto a la palabra. Si yo no me hubiera abierto a la palabra, probablemente en este momento no estaría con ustedes. Porque hay mucha gente que se queda con la catequesis, y una catequesis muy básica y además muy mal enseñada, porque algunos catequistas ni siquiera están preparados y son más mundanos que los mundanos. Y claro, con una catequesis deficiente, con 0 palabra de Dios, pucha, tú ni siquiera llegas a ser un buen judío. Con todo respeto a los judíos, ni siquiera eres un buen judío. No estás al nivel, pero según tú eres bueno y no cometes ningún pecado y por eso no te confiesas y por eso eres buenito, buenito, buenito y te vas a salvar. Cuidado, que la palabra puede decirte manan, niente, niet, no hay nada. Qué importante, hermanos, es darle un poco de espacio a la palabra. Denle espacio a la palabra.
El día que le demos más espacio a la palabra, vamos a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Hay gente que su fe la tiene de la primera comunión, ¿no? ¿A cuántos años hiciste la comunión? 9, 10 años. Oye, pero ¿no te has dado cuenta que tienes más de 40? Es como un hombre de 40 años, que aquí veo algunos, ¿no? Tiene el vestidito de los 10 años. Pantaloncito cortito, trajecito de marinero. 40 años. Oye, como que no te cae muy bien esa ropa, ¿no? No, pero sí, todavía me entra. Sí, pero ¿cómo te digo que se ve muy mal, no? Hay gente que tiene más de 40 años de edad, pero tiene la fe de un niño de 10 años. No ha crecido su fe. ¿Cómo se crece en la fe? Con el contacto con la palabra de Dios. Ojalá que este día de la palabra nos sirva para desempolvar la Biblia. Caen las polillas, cae todo el polvito. Hoy se leía, ¿no? Sí, mira, ve, tiene hojas, hojas, hojas. Se leen las hojas. Eso se llaman letras, letras. Números grandes, capítulos. Números chiquitos, versículos. Se lee, se lee. Se empieza por el Nuevo Testamento, por si acaso. Por el Nuevo Testamento se empieza. Tienes que leer, tienes que darte tiempo, tienes que amar tu palabra. Si no amas tu palabra, yo no sé a qué Jesucristo debes seguir. Ay, no, yo sigo al Señor, al maderito de no sé qué. Pues el maderito será un maderito, pero no es el Señor. Ay, la Virgencita, tampoco. Tampoco. ¿Cuántos que aman maderitos viven como paganos? Es importante amar la palabra, darnos un tiempo para la palabra, hacerle espacio a la palabra, comer la palabra. Ay, pero es que, padre, yo cuando abro la Biblia no entiendo nada. ¿Pero cómo? ¿No está en inglés? ¿En qué está? Está en español, mire. Pero no entiendo. Ah, ojo, el demonio es muy astuto. A veces impide que entendamos la palabra. Yo conocí a una señora que cuando hacía esto, voy a hacer esto, ¿ya? Su Biblia, supongamos que esta era su Biblia, ¿no? Su Biblia, literal, ¿ah? Literal, esto es un caso real, por si acaso. Ahí está. Agarraba la Biblia, abría, apenas abría, así, abría, dormida, como una tapia, así como algunos están ahorita. Acababa el tiempo de la oración, miren, así, ¿ah? Abría. ¿Saben qué es eso? Ustedes se ríen. ¿Saben qué es eso? Eso es un engaño del demonio. Hay un montón de gente que vive así. Yo conocí a otra persona que tenía un problema parecido, pero no con la palabra, sino con el Santísimo Sacramento. Ahora más tarde vamos a exponer el Santísimo Sacramento. Miren, yo lo he visto a él. Lo he visto 1000 veces. Apenas yo exponía el Santísimo Sacramento en el altar, él estaba ahí en la primera banca, diríamos, de rodillas. Apenas yo ponía el Santísimo en el Sacramento, empezaba el tantum ergo para dar la bendición y... ¿Qué es eso? Eso pienso que no es falta de vitaminas ni una hemoglobina baja. Eso es un problema espiritual. Mucha gente vive así. Padre, ¿cómo lo supero? ¿Sabes cómo lo vas a superar? Cuando tú empieces a rezar rabiosamente tu Santo Rosario, a hacer ayuno y a ponerte las pilas. Si no, nunca lo vas a superar. Sospecho que en ti pesa mucho el mundo y la carne. Y me parece que el enemigo te ha tirado sus lazos y estás tú bien amarradito. Y seguramente tienes un pecado mortal que te está mordiendo el alma y no lo quieres dejar. Por tanto, eres rehén. Tú eres rehén y no te das cuenta. No, pues yo salgo de mi casa. No, eres rehén. Eres rehén. Muchas personas viven eso. Y por eso
no adelantan en su vida espiritual. No adelantan. Siempre es una práctica de fe muy cansina, muy rutinaria, muy cansada, muy de poca ilusión, de poco entusiasmo. Llegan arrastrándose a la misa y se van rápido. Un poco más hay que darle incentivos económicos para venir a misa, ¿no? Porque llegan con las justas y se van al toque, porque no dan para mucho. Es como que si a un niño malnutrido tú le dices, a ver niño, vamos a hacer una carrera de 100 metros con vallas. En principio los niños ya no hacen ejercicio. En segundo lugar, está desnutrido, ¿qué va a hacer 100 metros con vallas ese? Si apenas hace ejercicio con los dedos, así. No puede hacer nada. Por eso es importante el recurso a la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más tajante que espada de doble filo y penetra hasta las honduras del alma, donde se divide el alma con el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pedimos al Señor la gracia de amar la palabra, porque amando la palabra, amamos a Dios. Quien no ama la palabra, no ama a Dios. Y si dice que ama a Dios, debe ser otro Dios, porque el de Jesucristo no es. El único Dios vivo y verdadero es el de Jesucristo, al que se le ama por medio de la palabra. Que así sea.